Buenas noches, bienvenidos una noche más juntos al taller de juegos y en estas hermosas charlas que hacemos todos los días miércoles, ahora en el mes de la Madre Tierra. Tenemos todas nuestras charlas relacionadas a la tierra, al medio ambiente, al cuidado y a la protección de nuestro planeta. Hoy día en el taller de juegos tenemos una increíble invitada. Ella es Alejandra Chávez. Ella es ingeniera en medio ambiente y recursos naturales. Actualmente ella está realizando su proyecto de grado, pero ha participado en programas de reforestación en el Alto, ha estado trabajando en varios lugares y esta noche nos va a compartir su experiencia y también todo su conocimiento en un tema tan lindo que es las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde casa, porque ahora todos estamos metidos en casa, todavía manteniendo cuarentena algunos, y los que podemos salir, salimos muy poco, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver este tema desde nuestra casa, cómo podemos ayudar a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente, con estas 3 R's que son tan importantes. Les recuerdo que estamos en vivo desde el taller de juegos. El taller de juegos está enfocado a la educación infantil y ahora con estas charlas exclusivas para familia, para profesionales, para gente interesada que quiera ser parte de todo este proyecto tan lindo. Nosotros, como el taller de juegos, estamos compuestos por Paulette y Pamela Galarza. Paulette es especialista en arte, ya lo han visto en el video. Y yo, que soy Pamela, que soy especialista en educación infantil. Entonces, ambas fusionadas hemos creado este proyecto tan hermoso que es el taller de juegos, donde también trabajamos y damos cabida a otros profesionales. Como en este caso, el día de hoy tenemos a Alejandra, que nos va a estar compartiendo todos sus saberes, como ya les hemos dicho. Pero no les voy a hablar más de esto porque Alejandra nos va a introducir en este mundo mágico de las 3 R's: reutilizar, reducir y reciclar. Le vamos a dar la bienvenida a Ale. Espérenme un segundito. Ahí estamos con Alejandra. Hola Alejandra, buenas noches. Bienvenida. Hola Pame. Bueno, hola Pame, buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, espero que pueda aclarar sus dudas y que pueda ser de gran ayuda el aporte que voy a dar en esta pequeña charla, ¿no? Y bueno. Vamos a invitar a todos los amigos que se unen y que vean, que están viendo la charla, que después de la explicación vamos a estar respondiendo a todas sus preguntitas. Alejandra nos va a estar respondiendo a las preguntas y las dudas que tenemos. Pero bienvenida, Ale, cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu carrera. Yo personalmente no sabía que existía esa carrera, pero a ver, cuéntanos. ¿Tan linda tu carrera? Bueno, la carrera que he estudiado, ¿no? Como bien ya lo dijiste, es en realidad ingeniería en medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Como tal, lo que vemos en mi carrera es todo lo que está relacionado con el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que ver el tema de residuos, el tema de aguas, el tema de reforestación. En sí es un campo muy amplio, ¿no? En que podemos abarcar y todo con el fin de preservar y conservar lo que es el medio ambiente, ¿no? Y bueno, estoy realizando actualmente mi proyecto de grado. Está enfocado igual en lo que son los residuos sólidos. Y bueno, estoy tratando de crear una alternativa, ¿no? Para la reducción de la generación de plásticos, envases plásticos en este caso, haciendo envases que sean biodegradables, con materia prima, ¿no? Y a la vez también que sean compostables. Entonces, es una alternativa, como ya les había mencionado, ante el uso, ¿no? De envases que ahora se pueden ver en este tiempo de COVID, de pandemia, es mucho lo que se usa, ¿no? Para las comidas rápidas. Y el tema es de que generamos y generamos residuos y estos tardan mucho tiempo, ¿no? En descomponerse y es lo que ocasiona problemas en el medio ambiente, ¿no? La basura los residuos sólidos
son un problema constante generalmente en los países de Latinoamérica, ¿no? Ya que los países quizás de nuestros continentes ya tienen tecnologías porque tienen los recursos, porque tienen todo lo necesario para poder transformar esta materia y aprovecharla, ¿no? Y bueno, Pam. Qué lindo tema. Sabemos que estás trabajando todavía en eso, en ese proyecto. Esperemos que a la larga pueda hacerse realidad. Y sabemos que se va a hacer realidad porque Alejandra es una capísima en su área, en sus conocimientos. Mira, yo te voy a dejar para que tú un poquito nos expliques. Mira, ahí te está saludando Waldo César, dice Ale. Entonces, te voy a dejar para que tú nos expliques un poquito todo esto que son las 3 R's, cómo lo hacemos desde casa, y voy a dejar que tú expliques el tema. Bienvenida, Ali. Gracias, Pame. Bueno, primeramente buenas noches, ¿no? A todos los que se están conectando. Y bueno, como ya lo había dicho Pame, el tema de reciclar, el reusar y el reutilizar es un tema importante que quizás no le damos mucha importancia, ¿no? Pero son pequeños aportes que nosotros podemos hacer desde casa para tratar de disminuir lo que son los residuos sólidos, ¿no? Que generamos constantemente. Y bueno, antes de empezar a ver un poco cómo podemos reciclar, reutilizar el tema de los residuos domiciliarios, que esta charla está más enfocada a qué podemos hacer con todos esos residuos que tenemos en casa, es necesario que empecemos a definir qué es un residuo sólido, ¿no? Un residuo sólido es aquel material o aquel producto que las personas, por la actividad que realizan, las van generando de manera diaria, ¿no? Muchos de estos residuos que nosotros generamos, si bien no se los puede volver a utilizar como en la primera presentación original, se puede dar un tratamiento o alternativas para que se puedan aprovechar, ¿no? Entonces aquí entran el tema de reciclar, el tema de reducir y el tema de reusar, ¿no? Y bueno, es importante también conocer que nosotros acá en Bolivia generamos diariamente 0,5 kilogramos de residuos sólidos por persona. Entonces, esta cantidad se va haciendo más grande al ver que al mes nosotros podemos generar más de entre 4.000 y 5.000 toneladas, al día de residuos sólidos, y al año estamos llegando a 1.800.000 toneladas, ¿no?, de estos residuos que generamos. De todos estos residuos que nosotros podemos generar o que generamos en nuestras casas, el 55% aproximadamente son residuos orgánicos. El otro 22% son residuos inorgánicos que se pueden aprovechar, y el restante de este porcentaje son residuos que lastimosamente no se pueden aprovechar, ¿no?, que directamente debería ir a un relleno sanitario, ¿no? Y bueno, es así que tenemos que diferenciar, ¿no?, cuál es la diferencia entre estos residuos. Como ya les había mencionado, tenemos los residuos que son orgánicos, que van a ser aquellos que vienen de materia prima, por decirlo así, orgánica o natural, y entre estos tenemos lo que son los restos en nuestras casas, ¿no?, los restos de comida, los restos de frutas, verduras, o quizás si tenemos un jardín, los restos de hojas, ramas secas, ¿no? Dentro de esto también están los residuos inorgánicos. Si bien los residuos inorgánicos van a ser aquellos que tienen más tiempo, que tardan más tiempo en descomponerse por un lado, y así también dentro de estos tenemos a los que son el papel, el vidrio, el cartón, el plástico, ¿no? Y dentro de estos también los inorgánicos están los aprovechables, que son los que se pueden volver a utilizar, o los no aprovechables, que son aquellos residuos que tenemos en casa, por ejemplo, los residuos que generamos en los baños, o los residuos que obtenemos al barrer nuestras casas, que no se puede aprovechar, y estos directamente van a la disposición final, que es en relleno sanitario, ¿no? Y bueno, como ya les había mencionado, si bien nosotros tenemos en nuestra casa, ¿qué tipo de residuos? Tenemos los residuos orgánicos, los inorgánicos, pero aparte de esto tenemos otros tipos de residuos también, como son los residuos especiales, que son aquellos residuos que por sus características que ellos tienen, pueden ser corrosivos, pueden ser explosivos, pueden ser incluso cancerígenos y son tóxicos. Entre estos residuos que nosotros tenemos en casa van a ser las pilas, las baterías, entre otros que están los medicamentos que se caducan. También podemos tener los focos ahorradores, los focos LEDs, ¿no?
entre los más que podemos encontrar en casa. También tenemos en casa los residuos que son especiales. Estos residuos especiales van a ser aquellos que se caracterizan por el volumen que tienen, es decir, porque son grandes. Entre estos podemos tener los residuos electrónicos o eléctricos, que son llamadas RAEs. Y también podemos tener los restos de los automóviles, las llantas o escombros que generalmente tenemos en nuestra casa, ¿no? Así también es necesario conocer el tiempo de descomposición de estos residuos, porque hay que hacer esa diferencia, ¿no? Que muchos tardan millones de años en descomponerse. Los orgánicos, que son los que vienen, ya les había dicho, de frutas y verduras y todo lo natural, tardan aproximadamente de 3 semanas a 4 meses. Obviamente depende de las condiciones en las que se encuentren, ¿no? Así también tenemos, por otro lado, los residuos plásticos. El plástico es una familia grande, ¿no? En la que hay plásticos que son más delgados que otros, por decirlo así, y tardan aproximadamente de 100 a 1000 años en descomponerse. Así también tenemos las bolsas plásticas, que tardan 150 años en descomponerse. Las pilas, que depende el material con que esté hecho la pila, tarda en descomponerse entre 1000 hasta 30.000 años, dependiendo del material que se tenga, ¿no? De estos. Así también las latas de aluminio, que tardan en degradarse unos 10 años, los metales o las latas, los metales unos 400 años y las latas de aluminio unos 10 años, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que genera? ¿Qué problemas nos generan los residuos sólidos una vez que se depositan en algún lugar o en algún relleno sanitario? El primer problema que se ve por parte de los residuos orgánicos son los lixiviados, ¿no? Los lixiviados son los líquidos que se van a generar de estos residuos que pueden llegar a contaminar los cursos de agua o el suelo por los químicos que salen de esto, ¿no? Así también tenemos el biogás que se genera, o sea, se genera el óxido de carbono, el metano, que son gases de efecto invernadero y que también contaminan, ¿no? El medio ambiente, el aire. Así también contaminan el suelo. Y por otro lado, la basura o los residuos que nos generan son vectores. Llamamos vectores a las moscas, a los ratones que se puedan encontrar o que puedan venir, ¿no?, al lugar de la basura. Así también generamos malos olores, ¿no?, con los residuos, que es un problema constante por lo que se van biodegradando, ¿no? Y bueno, aquí es donde tenemos que tratar de hablar un poquito de lo que es la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Me refiero a gestión integral, que tiene 3 pasos importantes dentro de esto. El primer paso, que vendría a ser el tratar de reducir los residuos que tenemos y que generamos. El segundo paso es el darle un tratamiento, un aprovechamiento alternativo a los residuos. Y por otro lado también, y como último punto, tendría que ser la disposición final de aquellos residuos que no puedan ser aprovechados, ¿no? Y es aquí donde entran las 3 R's, ¿no?, que nos pueden ayudar a que la gestión integral de los residuos sólidos se haga de la mejor manera. Entonces, aquí tenemos lo que es el reciclar, el reusar y el reutilizar, ¿no?, que es básicamente importante, y los 3 de alguna manera están relacionados, ¿no?, para que se pueda tener un adecuado aprovechamiento de los residuos. Y es aquí que tenemos que mencionar que en casa, como ya se los había dicho, tenemos diferentes tipos de residuos a los que se les puede dar un diferente tratamiento y aprovechamiento, ¿no? Vamos a partir por el tema de los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, como ya se los había dicho, son aquellos residuos de cocina, que pueden ser también hojas de plantas, ¿no? Y bueno, para los residuos orgánicos, ¿cuál sería una alternativa que podríamos hacer en casa? Y bueno, existen 3 alternativas que podemos realizar, que es el compostaje, la vermicultura, o el tratar de entregar estos residuos de cocina y todo, hojas, a personas que tengan animales en casa, ¿no? O a personas que puedan tener animales que crían como conejos, no sé, y estos se los puedan comer. Pero como primera instancia, vamos a hablar de lo que es el compostaje. Y bueno, el compostaje es una práctica que se realiza ya hace mucho, que generalmente lo usaban en los pueblos, donde están los huertos, donde están el campo, donde se siembran los alimentos, ¿no? Que lo que hacían era utilizar todos los residuos verdes que ellos tenían, ya sea de hojas o los restos mismos de sus cultivos, los mezclaban con abonos de los animales
y podían sacar aquí, compostar y sacar un buen fertilizante para sus mismos cultivos, ¿no? Entonces era como que un ciclo el que se estaba haciendo. Y ahora se ha visto que se puede hacer, ¿no?, el compostaje en casa, o también llamado compostaje domiciliario. ¿En qué consiste el compostaje domiciliario o qué es, no? El compostaje es básicamente la transformación controlada de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, en este proceso interviene un proceso biológico que está realizado por los microorganismos que podemos encontrar en el suelo, ¿no? Esos microorganismos son los hongos, las bacterias o los gusanos que también están en el suelo, ¿no? Entonces, aprovecha que ellos van a transformar la materia orgánica a través de un proceso de mineralización, donde lo que van a hacer es transformar los residuos en compost. Lo que se obtiene del compostaje es compost, que es un abono orgánico natural, rico en fertilizantes, que se lo puede utilizar para la agricultura y también para la jardinería. Esta es una opción, ¿no? Y obviamente se tienen que considerar algunos puntos para poder realizarlos en casa. Entre esto, como ya les había explicado, son los microorganismos los que se encargan de hacer esta transformación, este proceso biológico. Y es importante que para este proceso se tome en cuenta la humedad, la temperatura y el oxígeno. ¿Por qué? Porque estos microorganismos tienen que respirar, entonces necesitan oxígeno y que este proceso sea el adecuado, ¿no? Así también necesitan humedad, que les va a ayudar a facilitar el proceso de transformación, y también la temperatura adecuada, ¿no?, para estos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que se puede compostar? Lo que se puede compostar de casa son los restos de las cáscaras de huevo, las cáscaras de verduras, los restos de frutas, también las hojas secas que podamos tener, las ramas secas. Entonces se necesita, por un lado, restos húmedos y restos secos, ¿no?, que podemos obtenerlos obviamente en casa. Y para esto es importante también, se puede utilizar igual la borra del café, los restos de cítricos. No se recomienda mucho utilizar cítricos en cantidad, ya que le puede volver al producto más ácido. Entonces, ¿cómo podemos compostar, no? Primeramente, para compostar no podemos realizarlo dentro de casa, ¿no?, porque en todo este proceso se desprenden gases, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que se tenga un lugar que esté cubierto tanto del sol y de la lluvia, para que obviamente no se pueda humedecer o tampoco se pueda secar. También lo que necesitamos es un espacio donde vayamos a compostar, y generalmente se recomienda que sea fuera de casa, ¿no?, que pueda ser en el patio, si es que así lo tenemos, o en una terraza. Una vez que tengamos este espacio fuera de casa, lo que hacemos es almacenar por unos días, ¿no?, los residuos que generamos en nuestra casa, digamos en una semana. Y lo que hacemos es empezar a compostar. ¿Cómo se composta? Lo podemos hacer en pilas o montones, que es en un lugar, pero eso es más recomendable para los lugares donde se tenga espacio, digamos, donde estén los cultivos o así. En nuestra casa lo que podemos usar son composteras. Las composteras pueden ser o bien en un barril o en unas latas que podemos utilizar de aproximadamente 1 metro de altura, en las que se puede hacer perforaciones a los alrededores para que obviamente puedan respirar los organismos, ¿no? Esto se puede tapar y todo eso y mezclar. Pero lo más recomendable son composteras que se puede hacer de madera, que como ya les he dicho, tiene que hacer, puede ser un cuadrado de 1 metro por 1 metro, pero para esto tienen que tener también especies de maderitas que sean abiertas, ¿no? Entonces hacer como una especie de rejitas, porque tiene que estar abierto, ¿no? Entonces, al momento de tener ya nuestra compostera, lo que hacemos es en la parte de baja podemos poner restos secos, que puedan ser las ramas secas y todo eso que hemos traído, ¿no?, o que tenemos. Entonces, empezamos a poner por capas, ya mezclar, se debe mezclar, es importante mezclar los restos secos con los restos húmedos, porque estos nos tienen que dar un equilibrio para que los microorganismos puedan hacer la descomposición, ¿no?, de la materia orgánica que se está introduciendo. Entonces se los va apilando así, por decirlo, en capas, mezclando restos secos con restos húmedos,
los restos húmedos son ricos en nitrógeno y los restos secos van a ser ricos en carbono, que es lo adecuado, ¿no? Necesitamos tener un adecuado equilibrio y relación entre el carbono y el nitrógeno para que así nuestros microorganismos puedan hacer todo el proceso y puedan llegar a descomponer. Una vez que se ha apilado nuestra cajita, nuestra compostera, mezclando, ¿no?, lo que se debe hacer, como esas composteras ya están abiertas, entonces tiene de donde se pueda airear, y es importante que se pueda cubrir la parte superior, ya sea con hojas secas o con algún plástico, para que no vengan las moscas, que es lo que generalmente vienen de estos residuos, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer en este caso es que se tienen que hacer volteos, ¿no?, para que se tenga una adecuada aireación, porque los microorganismos tienen que respirar. Entonces, esta aireación o este volteo se lo recomienda hacer una vez a la semana, donde mezclamos y vamos mezclando todo el material, ¿no? Y cuando se va a descomponer. Este proceso dura aproximadamente entre 4 meses, incluso puede ser un poco más, incluso según bibliografía puede durar hasta 9 meses, es un proceso muy largo, porque va a depender mucho de las condiciones climáticas en las que estemos, ¿no? Si estamos en La Paz, si estamos en Santa Cruz y todo eso, ¿no? Por el tema de clima y todo eso. Y bueno, otro dato importante al momento de hacer compostaje es mantener la humedad, ¿no? Necesitan humedad los microorganismos, obviamente, para hacer y activar este proceso. Es así que cuando se hace el compostaje se debe tener cuidado con eso, ¿no? Por un lado, no puede estar muy seco porque el proceso tarda mucho tiempo. Tampoco puede excederse el tema de la humedad, porque se puede dar el tema de generación de olores y se puede empezar a podrir, ¿no?, toda la materia orgánica que estemos introduciendo. Para esto es necesario que podamos tratar de controlar esto, ¿no?, que no esté muy húmedo, y eso es un factor muy importante. Una vez que pasa todo este proceso de los 4 meses, lo que podemos hacer es sacar el compost, que generalmente está en la parte de abajo. Entonces sacamos y lo podemos tamizar con un tamiz, y lo que vamos a hacer ahí es que vamos a sacar el compost. Como sabemos que ya está el compost listo, es porque tiene un color de café oscuro, su olor no es desagradable, tiene olor a tierra húmeda. Y bueno, otro factor para ver si es que el compost ya está listo es que lo podemos agarrar con nuestra mano y tiene que tener una textura pegajosa o esponjosa, perdón, y no se tiene que adherir a la mano, ¿no? Otra prueba también que se puede realizar y en la que se puede determinar si es que el compost ya está listo es agarrando de nuestra compostera 1 kilogramo de compost o de la parte baja, ponerlo en una bolsa transparente y llevarlo a un lugar en el que no exista mucho sol y que se encuentre obviamente a temperatura ambiente, y esperamos 24 horas para que dentro de este tiempo podamos ver si ha transpirado. Entonces, si ha ocurrido esto de transpiración, es que el compost ya está listo para que se pueda ser utilizado, ¿no? Que se puede utilizar en las plantas que podemos tener en nuestras casas, en los jardines y todo eso, ¿no? Eso por un lado con el compostaje. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de la vermicultura o lumbricultura, que es igual transformar la materia orgánica que podemos tener en casa, pero en este caso no trabajan los microorganismos, sino en este caso los que hacen una acción son las lombrices. Las lombrices, que no van a producir compost, en este caso producen humus, que es igual un fertilizante rico en nutrientes, que obviamente les va a ayudar a los cultivos o a las huertas que podemos tener incluso en casa, o a las plantas también. Para esto, como ya se los había mencionado, tenemos el humus de la lombriz. No son cualquier lombriz, por si acaso, son las lombrices que tienen de nombre científico Eisenia poetica, pero son conocidas como lombrices rojas californianas. Lo que hacen estas lombrices rojas californianas es comer estos residuos que vamos a poner igual en una fuente, y lo van a transformar en humus. O sea, son sus excretas lo que estaríamos comiendo, y generalmente estas lombrices pueden producir y trabajar y sacar un 60% de humus, ¿no?
Entonces, para esto es importante saber que las lombrices se pueden comprar, existen diferentes lugares en la ciudad que lo podemos comprar. Su precio está aproximadamente entre 200 bolivianos el kilo. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto y podamos aprovecharlo, lo que hacemos es que también en cierto tiempo estas se van a reproducir, entonces vamos a tener más lombrices, ¿no? Bueno, y también que podemos compostar. La que se recomienda compostar es lo mismo que en el que podemos utilizar para hacer humus de lombriz. Son los residuos que tenemos en casa. También se trabaja con residuos secos y residuos húmedos. Entonces, tienen un menor tiempo para hacer humus de todo esto. Entonces, lo que necesitamos básicamente es un recipiente que puede ser de plástico, puede ser un recipiente cuadrado. Entonces, lo que hacemos es tener este recipiente. En la parte de abajo se le puede hacer una perforación de cierto diámetro, porque va a empezar a salir un líquido que también es fertilizante. Entonces, lo primero que se hace es poner una cama. En este caso, para la vermicultura domiciliaria se puede utilizar papel, pero papel que no haya sido impreso. Entonces, también se puede utilizar cartón. Entonces, lo ideal es empezar a recortarlos, ¿no? Y ponerlos en la cama. Una vez que se hace esto y se prepara la cama, por encima lo que se pone es que esta cama tenemos que poner en unas 3/4 partes del recipiente que tengamos. Y sobre esto se ponen los restos secos, que vendrían a ser restos de hojas, restos de ramas, ¿no? Y como una segunda capita. Y sobre esto se ponen las lombrices. Las lombrices se las pone, y las lombrices, algo que me olvidaba, un dato importante, es que no toleran la luz. Entonces, al estar expuestas a ciertas temperaturas, a la radiación, lo que hacen es morirse. Entonces, estas lombrices lo que hacen es introducirse hasta el fondo para cubrirse de esto, ¿no? Entonces, una vez que tengamos las lombrices, sobre esto se tiene que poner una capa aproximadamente delgada de residuos que sean húmedos, ¿no? En residuos húmedos me refiero a las cáscaras, la borra del café y entre estos productos, ¿no? Y esto va a ser el alimento que van a empezar a descomponer y a tener como final el humus, ¿no? De lombriz. Una vez que se hace esto, después de aproximadamente 4 meses igual, las lombrices ya empiezan a producir humus. Durante este proceso lo que se puede producir antes de que se tenga humus son líquidos, pero estos líquidos también son fertilizantes que se los pueden mezclar en agua y se los puede agregar a las plantas, ¿no? Después de esto, en cierto tiempo, también sacamos el humus de lombriz que se saca de la parte baja también, y es necesario que este ya se pueda utilizar, ¿no? En el caso del humus, su color es color negro, también no tiene un olor desagradable, y como en el mismo caso del compost, estos no se adhieren a la mano, ¿no? Y tienen la característica y la textura de ser esponjosos, ¿no? Para ellos también es importante controlar la temperatura que se pueda tener dentro de esto, porque si bien a ciertos niveles de temperatura a las lombrices les puede ayudar a la reproducción que tengan, ¿no? Entonces eso igual ayuda a que existan más lombrices que puedan transformar la materia orgánica, ¿no? Así también es importante la humedad y que también estén tapadas, ¿no? Porque como yo les había dicho, si están expuestas a la luz, estas mueren, ¿no? Es importante que se les pueda estar llenando durante aproximadamente cada 2 días, aproximadamente, y se les pueda volver a poner más comida, ¿no? Para que estas igual puedan hacer el proceso de transformación. Y bueno, en ese caso, ese sería el tema de poder hacer lombricultura. Obviamente para esto también, que me olvidaba, necesitamos un espacio que sea igual, que no esté con el sol, que no le pueda llegar la lluvia. En este igual se puede tapar una vez que tengamos el recipiente con restos de hojas secas o material seco, también papel, pero tiene que ser papel picado y, como ya les había dicho, papel que no haya sido impreso para que se pueda cubrir de la radiación solar, ¿no? Y bueno, estas dos alternativas serían para el manejo o el tema de reutilizar, ¿no?, los residuos orgánicos que tenemos en casa, por una parte. Obviamente esto lleva tiempo, se tiene que tener igual un pequeño conocimiento para que se pueda hacer y tratar de obtener un buen compost y un buen humus, ¿no? Para que se pueda utilizar. También
dejando de lado los restos orgánicos, vamos a tener a los residuos inorgánicos. Como ya les había dicho, los residuos inorgánicos que podemos tener en casa son las pilas, las baterías, los focos LED, los focos ahorradores, medicamentos caducos, entre otros. ¿Y qué se hace para esto, no? Aquí entra el tema de hacer y reciclar de manera adecuada. Y ahí es donde tenemos que saber la separación, ¿no? De que papel se puede ir a un lado, los plásticos se pueden ir al otro, cartón a otro, los vidrios a otros, ¿no? Y es por eso que actualmente, si bien podemos hacer esta clasificación en casa, había muchos comentarios hace tiempo de personas que decían que, pero ¿qué pasa si yo reciclo todos estos residuos que tengo en casa y de alguna manera los saco y los clasifico por bolsas de colores y los dejo en la puerta de mi casa y el camión de la basura viene y lo mezcla? Es obvio que va a ocurrir eso porque los que se encargan de la recolección solo tienen que recoger, ¿no? Y eso es su trabajo, y llevar hasta la disposición final en el relleno sanitario. Entonces, para hacer eso y para que no ocurra eso y para que podamos aportar con un poquito, ¿no?, a la reducción de los residuos, los podemos clasificar. Al momento de clasificar, lo que hacemos es que podemos aprovechar o reutilizar, en este caso, no sé, las latas de leche que podemos tener en casa y lo podemos reutilizar como macetas. Así también, no sé, los vasos de mantequilla que muchas veces existen, que igual se pueda utilizar como vasos en sí. Y bueno, también por otro lado juega un papel importante el tema de hacer algo con los plásticos, ¿no? Que generalmente en casa son botellas o las bolsas y todo eso, ¿no? En el caso de las botellas, lo que podemos hacer es llevar, ¿no?, a lugares de acopio, se llaman centros de acopio, que podemos que se ubican en grandes lugares de la ciudad, que son puntos no estratégicos donde se puede vender papel, se puede vender cartón y ellos lo compran, ¿no? Por otro lado, si podemos estar en casa ahora para que los niños aprovechen, se puede hacer un sinfín de manualidades, ¿no? Si ustedes entran y buscan lo que podemos hacer con todos estos plásticos, hay N alternativas que se pueden utilizar, ¿no? Se pueden hacer adornos, se los puede utilizar igual las botellas como macetas, y entre otras cosas, ¿no?, que se puede tener. Y bueno, una vez así, si es que no queremos hacer manualidades o no queremos reutilizar quizás algunas cosas que tengamos en casa, lo ideal sería clasificarlos y llevarlos a los puntos de acopio, ¿no? Ahora, en la ciudad de La Paz existen las Islas Verdes, que han debido ver, que han debido escuchar de estas, que están en puntos estratégicos de la ciudad, ¿no? Podemos encontrarlo en Camacho, podemos encontrarlo en el Prado, y estos ya están, son contenedores grandes que están diferenciados por colores, donde ya te dicen, ¿no? Aquí tienes tus plásticos, aquí pones tus metales, aquí tienes tu papel y aquí pones otros tipos de residuos, ¿no? Entonces, eso nos facilita harto ahora en el tema de la ciudad de La Paz, porque de aquí se recolectan y se reciclan y estos van a otros lugares para que se pueda obtener materia prima de estos y se pueda volver a hacer nuevos productos, ¿no? Que es lo interesante con el tema de los plásticos. Existen varias empresas que compran estos plásticos y generan las botellas y los vuelven a hacer pedazos y las vuelven a hacer maderas. Incluso hay empresas que con la materia orgánica, la materia prima que vendría a ser el plástico, hacen tubos para tuberías o para sistemas de riegos para cultivos. Entonces es interesante lo que ahora se está haciendo con este tipo de residuos, ¿no? Así también existen diferentes empresas, como yo se los he mencionado, que se hacen y hacen la recolección de todo esto, ¿no? Actualmente hay una campaña que se está realizando, que es la recolección de ecoladrillos. ¿Qué vienen a hacer los ecoladrillos? Los ecoladrillos son botellas PET que puedan ser rellenados con todos los productos plásticos que podemos tener en casa, que vendrían a ser los envases de comida, sachets y todo, bolsas. Lo que hace es desmenuzarlo e introducirlo en la botella. Hay una campaña, como yo les mencionaba, para esto, que lo que se encarga de hacer, o el fin de esta campaña que se está haciendo actualmente, es para hacer casitas para perros en la calle. Entonces, hay diferentes iniciativas que podemos encontrar en la ciudad para que podamos nosotros aportar con
los residuos que tengamos en casa, ¿no? Por otro lado, que me olvidaba, en casa también tenemos los aceites, ¿no? Que son muy contaminantes para el medio ambiente, para el agua. Y bueno, los aceites de cocina, o bien llamados aceites negros, que muchas veces al momento de terminar de cocinar lo que hacemos es echarlo por el canal, y es lo peor que podemos estar haciendo, ¿no? Porque al hacer esto estamos contaminando el curso del agua, ¿no? Porque, pues, como ustedes saben, el agua y el aceite no se pueden mezclar, entonces si viene con mucha más grasa, esto no se mezcla. Y lo que pasa en las tuberías es que estos aceites se van a la parte superior de todas las tuberías o de todos los canales, y lo que hacen es solidificarse, ¿no? Entonces se vuelven como una especie de concreto que va a impedir el paso tanto del agua como para que en los canales de agua ingrese a las tuberías, ¿no? ¿Qué es una opción para esto? Una opción para este tipo de productos, igual hay una empresa que se encarga en el Alto y en La Paz, también están en Santa Cruz, ¿no? Lo que hacen es recolectar de las casas estos productos, ¿no? Entonces, ustedes se comunican con esos números, ustedes pueden recolectar en bidones los aceites, ellos vienen y se los compran. Obviamente, ellos al comprar lo que hacen es un pretratamiento donde lo que van a hacer es tratar de aclarar este aceite y lo van a exportar. Generalmente eso es lo que hacen, ¿no? Exportan a otro país para que esto pueda hacer una transformación y lo puedan transformar en biodiesel. Entonces, eso es bien importante, ¿no? No nos damos cuenta del daño que estamos ocasionando con el tema de los aceites, y es importante saber, ¿no? Sobre estas empresas. Alguna recomendación que yo les puedo dar es que visiten la página en Facebook que se llama Proyecto UNSA Recicla, que es una página en donde casi todo el tiempo se van subiendo campañas o están apoyando empresas que se encargan de hacer el reciclaje de todos estos productos que podemos usar en casa, y ellos obviamente les dan un tratamiento. O si no se les da un tratamiento, son empresas que son acopiadoras, que van a obtener estas materias primas, y si bien las van a reutilizar para hacer otros productos y transformarlos, la mayoría lo que hace es exportar a otros países para que en estos otros países puedan darle un tratamiento adecuado para que se vuelva a sacar y extraer los residuos que se puedan extraer y convertirse en materia prima para otros productos, ¿no? Eso en el caso de los aceites. Las pilas y baterías igual, el tema de las RAEs, como ya les había mencionado, que son los aparatos eléctricos y electrónicos que podemos tener en casa, que lo que se hace igual, hay muchas campañas, Viva incluso estaba haciendo una campaña recientemente para que puedan acopiar, ¿no? Y ellos obviamente ya vean el tratamiento o la exportación que van a hacer de estos productos. Y obviamente estas serían las alternativas que podemos tener en casa. Entonces lo que podemos hacer en casa es bien, por un lado, trabajar con los residuos orgánicos para que estos no puedan llegar en totalidad al relleno sanitario, porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros damos o dejamos nuestros residuos en la calle para que los carros recolectores vengan y se los lleven, a los rellenos sanitarios llegan haciendo, se los mezcla y directamente entran a las celdas, ¿no? Donde se va a hacer la disposición final de estos. Entonces, es bien complicado también hacer el tema del reciclaje de los materiales orgánicos. Como ya les he dicho, estos son los que generan más lixiviados, y lo que nos ocasiona no es el tema de líquidos que van a llegar al suelo y a los cursos de agua, que van a ser altamente contaminantes, ¿no? Para el medio ambiente. Y bueno, si bien en la ciudad de La Paz, en algunos lugares reciclan todos estos productos y los vuelven a transformar en humus o compost, sería ideal que se tenga, ¿no? Todo en totalidad. Y es bien difícil hacer eso, ¿no? Entonces lo que hacen en La Paz Limpia es, por ejemplo, recolectar todos estos residuos de los mercados estratégicos que están acumulados y generalmente los dejan ahí. Entonces eso lo llevan a las composteras que ellos también tienen para hacer este proceso de humus y compost, que ya es obviamente a nivel más grande, ¿no? Que es similar al que se hace que se podría hacer en los domicilios, pero ya estos tienen un mayor control, ¿no? Y bueno, eso es lo que podemos hacer en casa. Ahora es importante saber por qué tenemos que reciclar, o por qué debemos reusar, o por qué debemos reutilizar. Por un lado, aportamos a que se generen residuos sólidos en exceso, ¿no? Que vayan a contaminar al medio ambiente. Por otro lado, lo que hacemos es que podemos dar fuentes de trabajo y fuentes laborales, ¿no? Porque existen muchas personas que viven de la recolección de botellas,
que van y llevan a los centros de acopio y ellos obviamente les pagan. Entonces es una fuente laboral que se les hace al momento de reciclar. Por otro lado, disminuimos el tema del exceso de agua que se puede utilizar para fabricar productos, ¿no? Así también estamos contribuyendo un poquito para el tema de preservar y conservar lo que es el medio ambiente, lo que es lo más importante. Y bueno, ahora que estamos en tiempos de COVID, si bien se va a hacer el reciclaje o la separación de estos residuos, es importante que al momento de llevarlos a un punto de acopio los desinfectemos, ¿no? Para que así se pueda evitar quizás el contagio que se pueda tener. Obviamente el manejo de residuos es bien diferente cuando tenemos un paciente con COVID en casa y quizás para finalizar, es como un pequeño dato que se les puede dar, es que aquellas personas que tengan COVID tienen que tener obviamente sus papeleras, sus basureros solo para ellos, ¿no? Ya sean del baño o de la habitación en donde están. Y lo que se debe hacer es sacar estas bolsas y poner dentro de otras dos bolsas, que si bien decimos que las bolsas son contaminantes, pero en este tiempo obviamente también hay que tratar de cuidar a las personas que hacen la recolección de los residuos, que es un trabajo de verdad muy sacrificado, pero muy valorado, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a trabajar con los residuos, ¿no? O alzar basura. Entonces, al momento de hacer eso con pacientes COVID, como ya habían recomendado, es que se les pueda amarrar con una cinta de color rojo para que podamos identificar que son residuos infecciosos para el cuidado de las personas que van a hacer la recolección de los residuos, ¿no? Y por ende, también podemos hacer es desinfectar estas bolsas, ¿no? Una vez que estén bien amarradas por toda la bolsa, se recomienda poner 4 cucharillas, por decirlo así, o cucharas de lavandina en 1 litro de agua. Y entonces esto podemos rociar a la basura para que se pueda cuidar de esa forma a los que hacen la recolección de esto, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido un poquito el aporte que les acabo de hacer. Y no sé si tienen alguna duda, Pami. Jacqueline, tu explicación ha sido muy, muy interesante, muy importante también. Comentarte como punto aparte, el año pasado en talleres presenciales hemos tenido el taller de experimentación con niños de 3 añitos, de 3 a 10 años, donde los pequeños han estado haciendo lombricompost, han estado jugando con lombrices y han hecho el compostaje que obviamente se lo han llevado a su casa. Y les comento a todos los que nos están viendo que es un excelente trabajo para hacerlo con chicos, ¿no? Para hacerlo con niños, porque fuera de que se divierten, ¿no? Al ver a las lombrices, al picar las verduras, al armar, como tú decías, en pequeñas camitas, capitas, ¿no? Nosotros la jugábamos haciendo lasaña, ¿no? Lasaña con hojitas secas y cáscaras de verduras, ¿no? Para después ponerles a dormir a las lombrices. Es riquísimo trabajar con los pequeños así. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, podemos hacerlo en nuestra casa. Y podemos hacerlo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, con los abuelos, con todos nos podemos poner a reciclar en casa y tener estos tipos de alternativas, ¿no? Así como tú también dices, el tema de manualidades, podemos hacerlo excelente con cosas recicladas, con hitos de papel higiénico, y así vamos a ir reduciendo nuestra cantidad de basura o de residuos, como tú nos has dicho, en este caso, para que podamos también contribuir al planeta, ¿no? Recordarles a todos los que nos están viendo, estamos en el taller de juegos, pueden visitar nuestra página, darle like a nuestra página, seguir todos los miércoles, estamos con charlas dirigidas este mes a charlas de la Tierra, referentes a la Tierra, el planeta y nuestra convivencia con nuestra madre Tierra. Al próximo mes vamos a tener otra sorpresa, otro mes lleno de invitados e invitadas que nos compartan todo su conocimiento, todas sus experiencias, y para que nosotros también podamos crecer como profesionales, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, llenarnos y nutrirnos de toda esta tu experiencia. Así es, Pame. Les invitamos a todos los que nos están viendo, hagan sus preguntas,
Ale va a estar respondiendo a todas sus dudas, todo lo que haya quedado ahí sueltito. Sabemos que es un tema muy amplio, ¿no? Como todos los temas que estamos tratando los miércoles, es un tema muy amplio, pero Alejandra está invitada y posiblemente podamos tenerla en otra charla ampliando también este tema. Ya te estoy comprometiendo, Ale. Claro, Pame, claro. Vamos a seguir y saben que todos los profesionales con los que estamos van a seguir ampliando los temas en algún momento proyectados para adelante. Ahí tenemos una pregunta, dice, a ver, lamentablemente los proyectos empiezan pero no continúan y mueren en el tiempo. ¿Dónde crees tú que deberíamos atacar para hacer sostenible proyectos de las 3 series? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no, Pame? Y sí, si bien tiene mucha razón, empiezan muchos proyectos, empiezan muchas alternativas que se pueden dar para el tema de los residuos, que muchas veces dejan de funcionar por el tema de que no tenemos materias primas, digamos, ¿no? Como ya les había mencionado, existen empresas que se encargan de hacer tuberías y entre otras cosas con el plástico que podemos generar como un ejemplo por un lado, pero muchas veces el déficit de estas empresas que era el obtener materia prima, o sea, el obtener el plástico, ¿no? Algo que me había olvidado, no sé si se los dije, es que el 4% se recicla, ¿no? De todos estos residuos, que es bajísimo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo importante sería, o siempre ha sido, el tema de la educación ambiental, ¿no? El tema de la educación ambiental es importante porque tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos, por decirlo así, los hábitos de consumo excesivo que podamos tener por un lado, y también hacer un hábito al tema del reciclaje, ¿no? Y obviamente esto empieza desde los más pequeños, para que ellos empiecen con esa cultura de tratar de cuidar por un lado el medio ambiente, hacer clasificación de residuos y tratar de aportar, ¿no?, con materias primas para que otras empresas o otros emprendimientos que estén viendo puedan aprovechar estos residuos y así sacar otras cosas, ¿no? Entonces el tema es la educación. Si bien muchas veces empezamos a hacer el reciclaje de estos residuos, no siempre se llega a tener o se pierde esta costumbre, ¿no?, de hacerlo. Entonces es importante que nos familiaricemos con el tema, de que la sociedad como tal conozcan, ¿no?, que se pueden aprovechar ciertos residuos, obviamente otros que no se pueden aprovechar. Y de ahí empieza, ¿no?, el tema de que se pueda hacer sostenible, ¿no? Es como que empezar a educarnos, tanto a niños como a nosotros, y hacer, ¿no?, esto de un hábito, el tema del reciclaje. En esa parte es que quizás como sociedad estamos fallando, a diferencia de otros países que no se encuentran en Latinoamérica, que lo que hacen es desde pequeños o desde que están en colegio empezar a ver el tema de los residuos, ¿no? De reciclarlos, de separarlos. Entonces, como desde pequeños les empiezan a introducir esto a información, entonces se hace un hábito, ¿no?, a medida que vamos creciendo, y es por eso que muchos países del exterior incluso están en sus políticas, ¿no?, el tema de hacer el reciclaje. Si bien nosotros tenemos la ley 755, que es la ley de gestión integral de los residuos sólidos, donde ya nos habla un poco de lo que es reciclaje, no muchas la conocen, y por otro lado, no tenemos esa cultura de hacer reciclaje, ¿no? A diferencia de otros países que aprovechan todo lo que ellos tienen, ¿no? Incluso hay países como Suiza y Suecia que tienen basura cero, y que es por esto, porque ya tienen políticas que dicen que se debe reciclar desde casa. Entonces lo que pasa en estos países es que la recolección de los residuos se hace en diferentes días. Un día recolectan los orgánicos, que tienen que estar bien separados, y otro día los inorgánicos también separados. Entonces lo que ellos hacen es llevar a sus plantas ya industrializadas, porque ya no trabajan con rellenos sanitarios, y lo que hacen es separar los residuos que se tienen, los residuos orgánicos para un lado, los inorgánicos que se pueden aprovechar, tanto botellas, tanto metales, obviamente los separan y obviamente los venden para que puedan ser materia prima para otro lugar, ¿no? Y muchas de estas empresas igual internacionales, o países internacionales, perdón, lo que hacen es sacar ya energía. Se puede sacar energía al hacer combustión. Entonces todos los desechos que no sirvan, que no reciclen o que no sean reutilizables, los queman, y estos se mantienen en calderos. Estos calderos lo que hacen es generar energía eléctrica.
Entonces es muy interesante, ¿no? Pero para esto obviamente hay que tener recursos y financiamiento, ¿no? Y es eso, es mantener, como ya les decía, una cultura o un hábito, ¿no? De reciclar y separar. Es importante que podamos empezar con pequeñas cosas que si bien decimos, ay no, pero si yo reciclo y ellos no, estamos tratando de contribuir con un pequeño granito de arena, ¿no? En este tema que es bien complejo de los residuos. Y eso para mí. Exacto, no hay que darse por vencido, ¿no? Si reciclamos, aunque sea poco, sigamos haciéndolo, y más que todo en los pequeños, ¿no? Con los pequeños. Educar a los pequeños va a ser la base de lo que va a ser nuestro país a futuro, o de lo que va a ser nuestras familias, nuestra sociedad, y todo lo que se viene para adelante, ¿verdad? Tenemos otra preguntita. Ahí dice Andrea Jiménez Daga, dice, ¿en qué se transforma el aceite que podemos reciclar? Bueno, como ya les había dicho, si bien existe la empresa que se llama Uco Bolivian Oil, son los acopiadores en sí, que lo que hacen es reciclar todos estos aceites que podamos tener en casa. Ellos están trabajando bastante con el tema de restaurantes, entonces a ellos les dan unos bidones ya para que puedan recolectar, ¿no? Entonces ellos les compran este aceite, incluso a las casas compran, si es en grandes cantidades. Entonces podemos nosotros hacerlo eso, ¿no? Reciclarlo en bidones y hacer contactos con esta empresa para que ellos puedan venir y llevar todos estos residuos, ¿no? Lo que ellos hacen es exportar. Como ya les había dicho, dentro de Bolivia lo que hacen es tratar de purificar, por decirlo así, el aceite o los aceites negros, y una vez que hacen un pretratamiento, lo que hacen es exportarlos, y otros países lo convierten en biodiesel que se está utilizando, ¿no? Esa es la transformación que hacen. Obviamente estas empresas tienen los recursos, tienen la maquinaria, tienen todo para hacer esa transformación, y ya se genera un nuevo agente, ¿no? Un nuevo producto como el biodiesel. Buenísimo. El dato de esta empresa la podemos poner por ahí, la vamos a postear para que también ustedes sepan. Ahí Adriana Tatiana Adris nos dice, la educación ambiental es el pilar fundamental para un desarrollo sostenible. Y qué mejor que inicie en cada hogar, ¿verdad? Así es, entonces, sí. Aporta lo que nos estamos diciendo y lo que también Alejandra nos está diciendo. Todo va a empezar en el hogar y va a empezar en casa, y más que todo en los niños, ¿no? Así es, Pame. Vamos a seguir invitando a los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos esta noche, a que puedan seguir haciendo sus preguntitas para que Alejandra nos esté contestando. Recordarles que estamos en el taller de juegos, nuestra página en Facebook. Damos talleres a pequeños de 3 a 10 años, y ahora estamos con las charlas para familias, para profesionales que quieran ser parte también de estas charlas todos los días, miércoles en vivo. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todas las charlas que tenemos los miércoles están subidas en el canal de YouTube para que ustedes las puedan revisar, otra vez verlas. Si querían anotar algo que se les ha escapado, las pueden volver a ver en el Facebook y también en el canal de YouTube. Así que Alejandra, suscribirse al canal de YouTube. Me gusta ya seguir todas nuestras charlas todos los días miércoles. Sí, Pame. Tenemos, Alejandra Jiménez dice, wow, importante información para la restauración. No tenemos más preguntas, creo. Bueno, acotando un poquito a lo que tú decías, estamos hablando esta noche sobre las 3 R's. Reutilizar, reducir y reciclar en casa, porque ahora estamos viviendo mucho tiempo en casa. Y con la pandemia nos viene más tiempo en casa también. Ahí Waldo César nos dice, hoy en día la falta de educación es factor de desconocimiento del reciclaje. ¿Crees que es factible introducir el tema del cuidado del medio ambiente como una materia en etapa escolar? Bueno, como materia, sería interesante, ¿no? Introducirlo como materia, pero eso parte de las normativas, ¿no? Y de las leyes que se puedan sacar o que pueda sacar el país, ¿no? Sí sería interesante que
que se les pueda explicar un poquito y dar más énfasis al cuidado del medio ambiente, que es bien importante, no solo en tema de reciclaje, sino en tema de aguas, el tema de hacer reforestación y todo eso, ¿no? Si bien la ley Abel Niño Signani ya está trabajando, si más no me equivoco, con el tema de hacer un poco de educación ambiental, ¿no? Entonces se ha visto que muchos colegios o muchas entidades lo que está haciendo es tratar, ya está dentro de eso, o he visto que muchos colegios están tratando de hacer, ¿no?, manualidades o tratar de ver qué se puede hacer con los residuos. Incluso ya varios colegios que en Bolivia están trabajando con hacer ferias netamente dedicadas al medio ambiente, ¿no? Entonces estos sí son pequeños aportes que ya se los está trabajando, pero como tal, para hacerlo e introducirlo como una materia, obviamente eso parte de las leyes y de las normativas, ¿no? Que sí se podría apoyar, pero es también amplio de charlar y de que se puedan realizar, ¿no? Pero sí ya se está trabajando, ¿no? Ya se está viendo los pequeños cambios. Como ya te decía, ya hay campañas en colegios, tanto municipales y rurales, para ver el tema de trabajar con los residuos, no solo en la ciudad, sino también en las comunidades o en los pueblos rurales, que se está trabajando con el tema de los residuos, de ver qué se puede hacer. Se están haciendo basureros, se están dando charlas, educación ambiental, que por un lado los de la Alcaldía de La Paz el año pasado se estaban encontrando con varias charlas en colegios de la ciudad, ¿no? Y estaban enfocados a niños. Entonces, estas charlas eran por medio de teatro, por medio de cosas donde se les estaba tratando ya de informar, ¿no?, sobre el tema de los residuos, ¿no? Y eso para mí. Exactamente, tenemos varios proyectos, incluso con las cebras, que también hemos estado hablando con ellas en una charla anterior, con programas y proyectos que van introducidos en el sistema escolar ahora con el tema de medio ambiente, cuidado y reciclaje, pero no lo tenemos todavía como una materia como tal, ¿no? Y evidentemente sabemos, y los que somos profesores y profesoras somos conscientes de que a la educación boliviana todavía le falta algunas directrices en cuanto a muchas materias que deberían estar incluidas dentro del sistema educativo, ¿verdad? Así es, Pami. No las están todavía haciendo como materias tales, pero de que sí, evidentemente, como decía Alejandra, hay bastantes proyectos y programas que están manejando esto, los están haciendo en colegio cuando y asistíamos a colegio, evidentemente ahora todavía no, porque y no están siendo viables todavía porque no ha habido escolarización este año, así que todos en casa y seguir reciclando en casa. Así es, Pami. Produzcamos todos esos conocimientos en casa, como mamás, como papás, como profesores, como docentes, como abuelos, como abuelas, como tíos, como todos. Sí. No tenemos, creo, más preguntas. Vamos a dar ya fin a esta charla tan interesante que nos ha brindado el día de hoy. Alejandra ha estado con nosotros esta noche, Alejandra Chávez Herrera. Ella, para recordarles, es ingeniera en medio ambiente y recursos naturales. Como les hemos dicho al principio, está realizando actualmente su proyecto de grado y ha pertenecido o ha sido parte de muchos proyectos de reforestación en el Alto. Y es una capa, como la han escuchado hoy día, una capa capísima. Gracias a Dios por esta noche tan informativa, tan dinámica y tan linda contigo. Mam, gracias a ti, Pame. Espero que haya servido un poquito mi aporte, ¿no? Para ver qué es lo que podemos hacer con los residuos en casa, ¿no? Como tú ya le dijiste, el tema de los residuos es amplio, ¿no? No solo tenemos residuos domiciliarios, pero es complejo y si es que hay alguna u otra oportunidad, obviamente vamos a estar hablando y extendiendo más el tema, ¿no, Pame? Y gracias por la invitación a ti y a Paulette, y también gracias a todos los que se han conectado y han podido ver este en vivo, ¿no? Excelente, gracias a todos, exacto, a todos los que nos han estado viendo, nos han seguido toda la noche. Bueno, a esta hora que estamos en transmisión en vivo, estamos en el taller de juegos. No se olviden darle like a nuestra página. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos con el canal de YouTube. Lo pueden seguir para ir revisando todas las charlas anteriores y esto también ya la vamos a subir a YouTube. Y decirles a todos los que nos están siguiendo, ya se nos viene el taller para los pequeñitos,
la próxima semana ya vamos a estar con el taller para los más pequeñitos, niños de 3 a 10 años, y con el mes de la tierra vamos a estar compartiendo con ellos y trabajando leyendas sobre tierra, pero leyendas solo bolivianas. Recordarles a todos los que nos ven del extranjero, de toda Latinoamérica, vamos a estar compartiendo y trabajando y disfrutando con los pequeñitos con leyendas bolivianas referentes a la creación de la tierra, a la creación de las plantas, al nacimiento de las plantitas también, y todo eso lo que implica nuestro contacto con la naturaleza y nuestra madre tierra también. Así que los invitamos a todos a seguir nuestras publicaciones y los que tengan pequeños a ser parte de este hermoso taller que ya se va a lanzar la próxima semana. Para terminar y para dar fin con esta charla tan hermosa el día de hoy, yo por toda la explicación que tú has dado, Ale, yo no le diría 3 seres, ¿no? Yo le diría 4 eres, porque primero tenemos que razonar, ¿verdad? Tenemos que razonar, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que queremos. Vamos a reutilizar, vamos a reducir y vamos a reciclar. Entonces, pongamos en práctica nuestras 4 eres. A todos los invito a entrar en la magia de hacer compost y de utilizar nuestros residuos en casa. Bueno, Alejandra, muchas gracias, capísima, gracias por compartir con nosotros y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches a todos. Gracias, Pame. Adiós.